Buenos días. Uy, un momentito. Bien, bueno, vamos a comenzar. Buenos días, bienvenidos a todos los que estáis en directo en esta charla. Gracias por estar aquí, gracias por apuntaros, por inscribiros. Había muchas personas interesadas en esta charla, así que nada, pues daros la bienvenida nuevamente. Muchos seguro que ya habéis estado antes, y a los nuevos que no me conocéis o que no habéis estado nunca, pues nada, bienvenidos y gracias por vuestra asistencia, por vuestro interés en esta jornada, charla del Instituto Español de Psicoterapia Integradora. Bueno, vamos a comenzar. Yo voy a ir haciendo una exposición del tema que, como veis también ahora en la diapositiva, lo he llamado piezas del cambio en psicoterapia, con un doble sentido que ahora os explico. Pero bueno, yo voy a ir haciendo una exposición, os voy a contar pues cositas de psicoterapia, lógicamente, de cómo trabajamos desde el Instituto Español de Psicoterapia Integradora, INB Psicología, de nuestra formación y nuestro enfoque. Podéis hacer preguntas, podéis dejar, si queréis, en el chat preguntas, y yo voy a ir haciendo espacios por si alguien quiere hacer cualquier consulta o comentario, y igualmente pues si lo vais dejando en el chat os puedo leer y os puedo ir respondiendo. Bueno, pues nada, antes de comenzar formalmente, presentarme para quienes no me conozcáis. Soy Nerea Várez, soy la directora del grupo INB Psicología y la presidenta del Instituto Español de Psicoterapia Integradora. Y bueno, soy psicóloga sanitaria, doctora en psicología, y tengo pues un desarrollo profesional y académico sobre todo relacionado pues con este campo, que es la psicoterapia, y bueno, pues me considero desarrolladora y promotora del modelo de psicoterapia integradora trauma y apego, y también del modelo REN-Memora, que de ambas cosas pues os voy a hablar un poquito durante la charla de hoy. Tenéis ahí pues nuestro contacto, nuestras redes, y también os dejo algunas de mis publicaciones a través de la editorial de Psicointegradora Ediciones, y también pues otras publicaciones académicas y científicas que tengo recientes, para que si os interesa, o bueno, pues que sepáis que parte de lo que os voy a contar pues también está publicado o avalado por publicaciones. Porque bueno, aparte de mi lado, mi faceta profesional, pues también tengo esa otra parte más académica, que de alguna manera pues también entiendo que avala todo lo que os voy a contar, y que también merecéis saber en ese sentido, pues para saber quién os está hablando. Así que nada, dicho esto, muy rapidito, simplemente como una presentación, ahora sí, pues empezamos a hablar de psicoterapia. ¿Vale? Habéis venido a esta charla, entiendo, porque os interesa aprender un poquito más sobre este enfoque, que seguro que lo estáis oyendo, lo estáis leyendo, lo estáis viendo, trabajáis desde ahí incluso, que es la psicoterapia con un enfoque de integración, un enfoque integrador, y sobre todo pues con esas palabras añadidas que son trauma y apego. Y en este caso pues también he añadido la palabra memoria, porque es otro de los elementos fundamentales que además aúna, ¿no?, las otras palabras que son trauma y apego. Entonces, ¿por qué piezas del cambio? Bueno, pues con un doble sentido, como os decía, ¿no? Por un lado, ese cambio que creo que necesita la profesión, la psicoterapia, o que ya venimos haciendo desde hace unos años, pero que parece que, ¿no?, gran parte de los profesionales del gremio estamos como impulsados a intentar hacer, porque de alguna manera notamos que hace falta, ¿no?, que hay un punto de partida un poco estanco, un poco obsoleto quizás, y que sentimos como que hacen falta cambios, ¿no? Pero luego, por otro lado, también el cambio que se da dentro de la propia terapia, es decir, qué es lo que pasa cuando hacemos una terapia y cuáles son las piezas, ¿no?, que ayudan a que se produzca ese cambio deseado, que es el que busca un paciente cuando pasa por un proceso terapéutico. Entonces, vamos a hablar de las dos cosas, voy a relacionar ambas y voy a, bueno, pues intentar plantearos en primer lugar cuál es el problema y luego pues cuáles son las soluciones, ¿no?, que vamos dando. Y desde el Instituto Español de Psicoterapia Integradora pues llevamos ya más de una década, un poquito más ya de una década, pues intentando resolver esto, ¿no? Y yo profesionalmente pues ya casi 2. Entonces creo que tenemos, y en este caso hoy que estoy yo aquí, pues tengo mucho que comentar al respecto, que aportar, y espero que también, bueno, pues os deje algunas ideas interesantes y os deje también algunas preguntas que seguro que se quedan sin responder, pero que también forman parte pues del avance, ¿no?, científico y profesional que necesitamos. Entonces, bueno, pues
Lo primero sería pensar un poquito en cuál es el problema, ¿no? ¿Por qué estoy yo planteando aquí algo que hace falta cambiar, ¿no? Pues porque percibimos un problema. ¿Cuál sería el problema en nuestro campo profesional? ¿Cuál es el problema de la psicoterapia? Bueno, tenemos bastantes, porque a nivel profesional hay muchas cosas que se pueden mejorar, sin duda, pero a nivel probablemente científico-técnico pues tenemos un problema fundamental, y es que venimos de una tradición en la que la psicoterapia ha sido poco menos que un intento de imitar la medicina, ¿no? Y desde ahí pues hemos aprendido a hacer muchas cosas que realmente lo que vamos también sabiendo es que no son las cosas que hacen que el paciente cambie. Algunas sí, pero otras o son innecesarias o nos estamos quedando cortos, ¿no? Porque realmente durante un proceso de terapia pasan muchas cosas que probablemente pues, no nos han enseñado a contemplar ni a manejar. Entonces, el principal problema parte de un enfoque muy centrado en la técnica y muy centrado en el trabajo con lo sintomático. No en el sentido del alivio, ¿no? Porque evidentemente toda la terapia, hagamos lo que hagamos, va a tener que generar un cambio orientado a que el paciente se sienta mejor. Si tenía síntomas de X o de Y, pues que pueda dejar de tenerlos o apaciguarlos, ¿no? De alguna manera, pero no es lo único que necesitamos mirar, ¿no? No es el único enfoque posible. Entonces, si solo nos centramos en un diagnóstico, en la identificación de unos síntomas, un diagnóstico y un tratamiento que aplicamos casi como si fuera una pastilla, ¿no? Un medicamento a un paciente porque hemos decidido que tiene un diagnóstico, y esa es la manera de proceder, pues algo está fallando. ¿Por qué? Porque no somos médicos. La psicoterapia no es medicina, no es lo mismo, no operan los mismos mecanismos, ¿no? Y no pretendemos hacer las mismas cosas. Sin embargo, hemos como surgido de una tradición últimamente, en las últimas décadas, ¿no? de intentar imitar. Seguramente pues, para intentar darle más rigor y más seriedad a nuestro campo, para incluirlo como una profesión sanitaria, para pretender tener un punto de vista más científico. Pero el problema principal es que gran parte de los profesionales e incluso de los que enseñan y de los académicos ignoran que hay ciencia más allá de esas técnicas, de esos tratamientos basados en la evidencia y de esos diagnósticos, ¿no? O sea, hay una forma alternativa de hacer las cosas que no siempre se enseña, y cuando se enseña no se enseña del todo de verdad, ¿no? Se enseña por encima, se enseña con pinceladas o bueno, con una estética a veces, o con una mirada más estética que otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, nosotros aquí llevamos pues unos cuantos años dándole o intentando darle solución a esto, ¿no? Nuestra principal solución ha sido el modelo de psicoterapia integradora trauma y apego, y recientemente también el enfoque o la metodología, mejor dicho, rememora, de la reconsolidación emocional narrativa. Esta propuesta, que la hemos articulado a través de formaciones, pero que es nuestra manera de trabajar, es la manera en la que yo llevo trabajando con los pacientes años y la manera la forma de trabajo de terapia que he investigado, que llevo desarrollando, ¿no? Mucho tiempo, pues parte de distintos elementos. De una formulación transdiagnóstica, en el sentido de que no nos vamos a centrar solo en hacer un diagnóstico del trastorno que tenga el paciente, sino vamos a intentar dar una explicación, una formulación más integradora, más integral de lo que ha sucedido en la vida de la persona y cómo ha llegado a tener el sufrimiento actual, y entendiendo que ese sufrimiento viene de algún sitio y tiene una explicación, y tiene un porqué y un para qué. Entonces esa explicación pues la construimos desde una mirada de trauma y apego. El trauma y el apego no son más que constructos que surgen de la memoria, de cosas que están sucediendo en esos procesos tan básicos de los seres humanos, ¿no? Como son pues, el aprendizaje y sobre todo la memoria. Entonces también dentro de este enfoque de una psicoterapia integradora pues vamos a buscar procesos más básicos y vamos a intentar trabajar desde una perspectiva centrada en memoria. Lo que hacemos, ¿no? Es hacer una integración, no solo un eclecticismo, o sea, no solo una suma, sino una búsqueda de integración de distintas escuelas con sus distintas teorías y sus distintas técnicas. Entonces podemos trabajar con distintos enfoques, pero porque estamos construyéndolo, estamos trabajando en ese proceso terapéutico desde una mirada integradora, ¿no? Que busca elementos comunes y que formula desde elementos básicos. Entonces esa formulación más básica
nos permite también rescatar distintos enfoques, quedarnos con lo importante de cada una de las miradas, ¿no?, que han hecho pues, las distintas escuelas, que ninguna es mala, todas son buenas, todas tienen algo que aportar y aunque no le guste a algunas personas, todas tienen ciencia detrás, ¿no? La gran mayoría de las escuelas terapéuticas que os suenen y que conozcáis tienen algo de investigación detrás, tienen búsqueda de demostrar que también son eficaces, que también funcionan. Y hay evidencia de la gran mayoría de escuelas terapéuticas, aunque haya por ahí gente diciendo que no. Quizás os suene raro esto que digo, pero es verdad, no me lo invento. Y no, bueno, simplemente podéis coger, si os apetece, en cualquier momento una base de datos académica, de esas que seguro que habéis utilizado en algún momento de vuestra vida, y hacer una búsqueda de cualquiera de las orientaciones terapéuticas que os apetezca. Vais a encontrar de casi todas. Y de casi todas bastante. Vais a encontrar estudios clínicos aleatorios, o sea, estudios controlados, aleatorizados, vais a encontrar casos clínicos, vais a encontrar estudios cualitativos de un montón de enfoques, de formas de terapia. Es decir, que hay mucha investigación detrás de las personas que aprenden, ¿no?, a hacer terapia sistémica, terapia psicodinámica, terapia de corte humanista, terapias de todo, ¿no? O sea, todas esas terapias que nos suenan, casi todas, insisto, hay alguna por ahí que a lo mejor se ha colado en el repertorio de lo que consideran algunos psicoterapia y que quizás no lo sea, ¿no?, pero que la mayoría tienen algo de cuerpo científico detrás. Entonces, bueno, pues tener una perspectiva integradora y haber hecho un trabajo de integración también permite eso, ¿no?, coger técnicas y estrategias terapéuticas de distintos enfoques porque tienen una lógica dentro de esta integración. Porque en la integración, sobre todo, lo que vamos a hacer también es trabajar con los elementos comunes, ¿no? Y de eso os voy a hablar ahora un poquito. Ese último cuadrito que pongo aquí, que es el proceso terapéutico, la alianza y los factores comunes, seguro que os suena también, porque seguro que si ha habido suerte en alguna de las asignaturas de alguno de los másters que hayáis cursado o del grado, pues os lo han explicado. Si no, pues bueno, que al menos os lo expliqué yo un poquito hoy. Y bueno, dentro nuestro enfoque es integrador, es este modelo de psicoterapia integradora trauma y apego, que no significa trabajar solo con trauma, sino que el trauma y el apego lo consideramos variables transversales, ¿no?, que cruzan los demás diagnósticos, los demás problemas clínicos y que están en la base de todo. Entonces, esa base, pues insisto, está construida en nuestra memoria. Así que lo que también ha habido aquí ha sido un desarrollo, después de varios años de dura investigación, de una metodología específica para el trabajo con recuerdos, con memoria y enfocado desde ahí, íntegramente desde ahí, ¿no? Entonces, dentro de este marco teórico que es la psicoterapia integradora, que incluye muchas escuelas, pues estamos también en el trabajo de desarrollar una metodología particular y específica basada también en la evidencia científica, que es la reconsolidación emocional narrativa de la memoria. Bueno, tengo que contaros que todo esto lo explicamos a través de nuestras diferentes formaciones, que como veis pues llevamos mucho construido, mucho trabajado y más de 5.000 alumnos que han pasado por todos estos cursos. Fundamentalmente, bueno, nuestra primera formación y la que más años llevamos haciendo es el máster en psicoterapia integradora trauma y apego, del cual pues se despliegan varios cursos, el de especialista y el de experto con el mismo temario similar, pero en menor medida, ¿no? Por eso vamos quitando créditos, pero bueno, tenemos 4 grandes másters de formación con este enfoque. Y luego distintos niveles de especialista y de experto con pues, especialidades dentro de cada una de estas áreas, pues, por ejemplo en terapia infantil, en terapia con adolescentes. Es decir, que dentro de un marco de terapia integradora con perspectiva, ¿no?, de trauma y apego, pues hemos desarrollado muchos programas formativos y llevamos muchos años haciéndolo pues con bastante, yo diría, y me atrevo a decir que calidad, ¿no?, que somos un centro de referencia para esto, porque no es una formación que nos hayamos inventado porque hemos visto que tiene un cierto tirón comercial, sino que somos los que empezamos a hacerlo hace más de 10 años y bueno, pues toda nuestra vida está dedicada íntegramente al trabajo tanto formativo como clínico desde este modelo de psicoterapia. Luego os cuento un poquito más para quien le interese. Pero bueno, no paro de hablar de integración, así que os voy a justificar y explicar por qué es necesario, ¿no? Porque estoy diciendo que esto es un problema
y por qué ahora necesitamos resolverlo, ¿no? De alguna manera. Bueno, venimos de ese paradigma predominante que os he explicado, que yo diría que es el de los ECA, los estudios controlados aleatorizados, ¿no? Es la única forma que nos han explicado de hacer ciencia, nos han dicho que esta es la forma adecuada de confirmar que un tratamiento, una terapia, una técnica está basada en la evidencia científica. ¿Por qué? Porque los pacientes pasan por un sistema de ensayo clínico, ¿no? En el que se controlan variables y sobre todo lo que se controla es que a un grupo le doy el tratamiento y a otro no. Y entonces controlo y compruebo y contrasto cuál funciona y cuál no. Entonces eso tiene unos parámetros muy rigurosos de cómo se debe hacer y cuando hemos conseguido esa metodología, ¿no? Aplicarla con una terapia en concreto y nos ha salido bien, pues decimos que la terapia tiene evidencia. Y cuando hay una pequeña acumulación de varios de estos ensayos, pues lo consideramos ya terapia basada en la evidencia y se incluye dentro de esas listas de tratamientos manualizados, ¿no? Que sabemos que hay para los trastornos y tal. Esto se ha desarrollado porque permite tener un cierto nivel de evidencia científica, ¿no? En las técnicas y los procedimientos de psicoterapia que parece que nos permiten equipararnos a los tratamientos médicos, ¿no? Y a la investigación en otras áreas como la psiquiatría. Entonces lo que se hace es pues, intentar que los tratamientos psicológicos sean equivalentes a los tratamientos farmacológicos y utilizamos la misma metodología, lo cual pues ya venimos viendo desde hace un tiempo que podría estar siendo un error, porque es muy difícil, por no decir imposible, estudiar la psicoterapia de la misma manera que se estudia una pastilla, ¿no? O un tratamiento médico. Hay una serie de variables que hacen imposible que se pueda replicar exactamente igual. Sin embargo, nos hacemos un poco los locos o los ciegos o como lo queramos llamar, hacemos como que bueno, no pasa nada, eliminamos esas variables que estorban y nos centramos en que lo importante es estudiar una técnica aplicada a un trastorno. Y cuando eso funciona, decimos que lo que ha funcionado es la técnica. Y hay mucha crítica a esto. Porque cuando hacemos esto parece como que todo el foco de la terapia se pone rígidamente en un tratamiento que, por cierto, debe estar como muy específicamente manualizado, ¿no? Y protocolarizado. Se deben seguir unos pasos muy rígidos y como eso luego en la realidad a veces es imposible, pues claro, dentro de estos estudios entran cosas muy particulares, ¿no? Que luego no son las mismas que a lo mejor nos interesaría estudiar. Entonces se pueden estudiar, pero de otras formas muy diferentes. O sea, la ciencia nos permite hacer otro tipo de estudios, pero nos hemos acostumbrado a pensar que este es el único posible y que esta es la manera adecuada de tener conocimiento, ¿no? En psicología clínica. Cuando trabajamos desde este paradigma, pues partimos de una hipótesis básica y es que existe una relación unifactorial entre las técnicas y los efectos positivos de la terapia. Es decir, que cuando un paciente se ha sentido bien o ha mejorado en la terapia, se ha debido a las técnicas utilizadas o a los tratamientos utilizados. Es la única variable, ¿no? El único factor que afecta y por eso lo podemos estudiar. Y sabemos que no, ¿vale? Esto no es así en absoluto. Sabemos que este modelo de los estudios controlados, aleatorizados, son casi imposibles, o sea, hay muchas limitaciones aplicadas al campo de la psicoterapia. Actualmente tenemos más de 200 terapias apoyadas empíricamente, lo que os decía antes, ¿no? Aunque haya quien piense que solo es la terapia conductual o cognitivo-conductual, esto es un grave error, o sea, tenemos muchas terapias que han sido apoyadas por ensayos de este tipo. Y claro, la pregunta lógica que hay que hacerse ¿es posible realmente que es que cada una de ellas tenga un auténtico efecto específico sobre el grupo de personas estudiadas? O sea, hay más terapias que diagnósticos, hay más formas diferentes de hacer psicoterapia que problemas mentales o clínicos o como lo queramos llamar. ¿Cómo puede ser esto, no? ¿Cómo puede ser que tengamos más formas de intervenir un problema que problemas? Bueno, probablemente porque estamos haciendo lo mismo llamándolo de distintas maneras o bueno, poniéndole ornamentos a cosas que son innecesarios. Entonces, la pregunta lógica es, quizás lo que está pasando es que en la base de todas estas terapias realmente hay un cúmulo de factores comunes y hay muchas personas haciendo algo muy parecido, aunque crean que están haciendo algo diferente, porque en el fondo estamos haciendo algo parecido. O sea, en el fondo hay cosas comunes que las tenemos que hacer sí o sí.
hagamos silla vacía, MDR o exposición. Siempre, antes de hacer cualquiera de esas técnicas, hemos tenido que hacer otra cosa o estamos teniendo que sostener otras cosas. Bueno, lo que nos viene diciendo la investigación desde hace años es que sí. Seguro que os suena, no sé si lo conocéis, es bastante famoso en el mundo de la psicología, este tema del veredicto del pájaro dodo. Es una metáfora que se utilizó, ¿no?, ya como veis en los años 30. Este autor lo que proponía es que todas las psicoterapias están pues como en una especie de carrera en la que, al igual que pasaba en la subhistoria, ¿no?, dentro de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no?, que se encontraban a unos animales que estaban corriendo en círculo y entonces al final el resultado era que todos ganaban porque todos estaban llegando a la meta, ¿no? No había nadie que ganara porque todos estaban corriendo igual o todos estaban, ¿no?, haciendo una carrera circular en la que, bueno, pues todos ganaban. Entonces, el planteamiento fue que esto es lo que está pasando con las distintas orientaciones terapéuticas, que todos estamos haciendo algo bien y todo el mundo está en el fondo ganando. Y que la carrera es bastante absurda, ¿no? Sobre todo, yo creo que es lo que más se extrae de aquí. Este veredicto del pájaro dodo ha sido a su vez muy criticado porque, claro, provoca una resistencia a quien defiende a muerte el otro paradigma. Y claro, pues aquí como en todo siempre tiene que haber dos bandos y gente peleando. Y es lo que estamos haciendo, ¿no?, en psicoterapia, pelearnos todo el tiempo. Pero mientras algunos no paran de pelearse, pues otros se dedican a ver mientras peleáis, ¿qué estamos haciendo realmente, ¿no? Y ese es el estudio de lo que se ha denominado los factores comunes. Los factores comunes son las variables del proceso terapéutico que no pertenecen en exclusiva a ninguna escuela. Podríais pensar, sí, esto es único del psicoanálisis o esto es único de la terapia cognitivo-conductual. Mentira, probablemente es que le han puesto nombres diferentes a lo mismo. Uno le llama, me lo invento, ¿no?, un ejemplo tonto, uno le llama rapport y otro le llama relación terapéutica, pero estamos hablando del mismo constructo, ¿no? Pues así con un montón de variables. Que incluso cuando queremos ponerle nombres diferentes estamos haciendo lo mismo, ¿no? Y entonces sí que podemos encontrar una lista importante de factores comunes que aparecen de una manera u otra en cualquier terapia bien conducida y que la investigación además asocia de forma consistente con el resultado, independientemente de la técnica específica del tratamiento o de la orientación. Se han encontrado, de hecho, en distintas revisiones, os pongo ahí esa cita un poco de ejemplo, pues listas de más de 20 factores comunes. Así que probablemente estamos haciendo más cosas parecidas que diferentes. Lo que pasa que, bueno, esto ya es terreno de otra charla, pero ha sido necesaria esa diferenciación, ¿no? Casi como, bueno, pues para distinguirnos o probablemente para sentir que estamos aportando, porque todos notamos una carencia, ¿no?, en la psicoterapia. Y esa carencia probablemente se deba a que es una ciencia muy joven, por decirlo así, ¿no? Llevamos muy poco tiempo y entonces hay que hacerla avanzar, cada uno como puede. Pero bueno, la realidad es que hay muchos factores comunes que ayudan a explicar lo que está sucediendo en la psicoterapia. Y me habréis oído estas palabras, ¿no?, varias veces, he dicho proceso terapéutico. Entonces creo que es importante saber a qué me refiero con eso, porque ¿qué es el proceso terapéutico? ¿A qué llamamos proceso terapéutico? Nos han enseñado a pensar así, no sé si estáis de acuerdo, si os ha pasado también, a lo mejor hay quien dice, no, mi formación de origen, mi carrera, mi forma de verlo no es esta, yo ya aprendí de otra manera desde el inicio, si es así, pues enhorabuena, has tenido suerte, pero lo habitual es que no, que nos hayan enseñado a pensar en estos términos. La terapia es algo, en la terapia hay un input, que es el tratamiento, y hay un output, que es el resultado. Y una cosa deriva de la otra. El resultado deriva del tratamiento, y el tratamiento es una serie de técnicas establecidas como científicamente validadas para un trastorno o un problema clínico en particular, ¿no? Creo que esto que acabo de decir es la síntesis de cómo nos enseñan psicología clínica, sanitaria, psicoterapia. Bueno, para mí son sinónimos, para mucha gente no lo son. Esto es otro debate y otra guerra, ¿no? Pero bueno, esto de hacer intervención psicológica nos han enseñado a pensar así.
tengo que aprender técnicas porque las técnicas son lo que hace que los pacientes mejoren. Entonces yo no me puedo enfrentar a un proceso terapéutico sin técnicas, ¿no? Las técnicas son la clave. ¿Y la técnica qué es? ¿No? Pues una técnica es, en el fondo, un procedimiento de lenguaje en el que yo como terapeuta tengo que decir ciertas cosas en un orden determinado, es casi como un hechizo, ¿no? Para el que el paciente pues, lo va a recibir y va a ocurrir un cambio. Si esto fuera así, si esto de verdad fuera así, este input lo podría meter la IA, lo podría meter una máquina, lo podría meter cualquiera, no necesitaríamos que hubiera un psicólogo, ¿no? O sea, el psicólogo lo que tiene que hacer es saberse súper bien esos pasos y decir las palabras en el orden adecuado para que ejerzan su efecto, ¿no? Casi como si tuvieras que leer un hechizo sin necesidad de ser tú nada en particular, de hacer más cosas, ¿no? Si todo fuera tan sencillo, las técnicas serían así, las podría hacer cualquiera. Cualquiera, o ni siquiera necesitaríamos un ser humano, que es lo que sucede con las pastillas, ¿no? Es lo que sucede con la química. Un paracetamol, da igual que te lo dé tu padre, tu mujer o el médico. Quien te lo meta en la boca es lo de menos. Lo importante es que el paracetamol entre y va a hacer su efecto, independientemente de quién te lo ha dado. Pero con la técnica no pasa lo mismo, ¿no? La técnica en psicoterapia sí que requiere una serie de variables para que realmente funcione. Entonces, aunque se hayan empeñado en que pensemos de esa manera, insisto, para otro día, en otro debate y en otras clases yo hablo de por qué y quién, no sé quién se ha empeñado y por qué se ha empeñado, pero bueno, eso ya si queréis lo podéis pensar o reflexionar. Ahora lo importante es introducir nuevas variables y es la variable del proceso, ¿no? Es probable que se parezca un poquito más a esto que a lo anterior. Hay un input, pero también hay un proceso y luego hay un resultado. Entonces, en investigación en psicoterapia, proceso se refiere a todo lo que ocurre dentro de la sesión y a lo largo del tratamiento que puede estar relacionado con el cambio, más allá o independientemente de la técnica. Y el proceso no es lo mismo que el resultado, ¿no? O sea, podemos estudiar variables de proceso, podemos estudiar pues, las cosas que hacen que la persona esté mejor, esté peor, es decir, que hay un estudio específico de las variables de ese proceso terapéutico. Porque además un proceso terapéutico no sucede en un único día, no es una sesión, ocurre en el tiempo. Así que están sucediendo muchas cosas, más allá de una técnica. E incluso os diría que dentro de una sesión ocurren muchas cosas. Desde que entra el paciente por la puerta o por la ventana, si le estás viendo online, hasta que se va, no has hecho solo una técnica y otra técnica, no has aplicado solo un tratamiento de exposición para has hecho un montón de cosas más. Están sucediendo muchas cosas. Yo lo veo más así y creo que la ciencia es lo que nos dice, ¿no? Probablemente el resultado en psicoterapia depende de las técnicas, pero también de muchas otras variables. Y esas otras variables tenemos dos opciones, las ignoramos o las controlamos. Hay quien las ignora y se centra en los tratamientos basados en la evidencia, en los cuales de verdad es bastante frustrante, pero tú te puedes leer un artículo de psicología de un tratamiento basado en la evidencia en el que no se menciona absolutamente nada sobre la persona que ha aplicado ese tratamiento. Tú lees un estudio académico en una revista de alto impacto de psicología clínica, ¿no? De terapia cognitivo-conductual para un caso de fobia a las agujas, me da igual, cualquier cosa. Te lo lees y no tienes ni idea, en la gran mayoría de casos, de qué está pasando más allá de la técnica de exposición o de la técnica de reestructuración cognitiva. O sea, el terapeuta es un ser totalmente ajeno a ese proceso terapéutico, totalmente ajeno a la terapia, como si no tuviera ninguna influencia, ¿no? Bueno, pues este tipo de estudios, que además son los que suelen favorecerse en grandes publicaciones o en publicaciones importantes, insisto, ignoran al terapeuta completamente. De hecho, le quieren ignorar, pretenden que no exista. Bueno, ¿qué os parece esto, no? En vuestro rol de psicólogos y psicólogas, ¿esto qué? Esto es un desastre. ¿Cómo vamos a ignorar a la persona? ¿Cómo vamos a ignorar a la persona del terapeuta? La investigación nos dice que no solo no debemos ignorarle, sino que debemos tenerle muy en cuenta, porque es muy importante en el resultado. Hay muchos procesos.
o hay muchas variables dentro de estos factores comunes y procesos que están ocurriendo en las sesiones que hay que controlar, hay que tener en cuenta. Siempre está ocurriendo esto, da igual la técnica, da igual la estrategia, da igual el enfoque terapéutico. Siempre hay una experiencia emocional correctiva, o sea, el paciente siempre está teniendo cuestiones, o sea, está experimentando cuestiones relacionadas con el procesamiento emocional. La emoción está, ¿no? Es muy importante, siempre está activándose, provocando algo, teniendo que regularla de alguna manera, procesando emociones. Y normalmente además son muy correctoras, muy correctivas, son novedosas, les ayudan a aprender cosas nuevas, ¿no? Ostras, he podido expresar estas emociones que nunca antes había podido hacer, esto solo lo puedo hacer aquí. Gracias a estas preguntas que me has hecho he notado esto que no lo había notado nunca. O sea, todas estas cosas, ¿no? Estas variables están sucediendo. El insight y la toma de conciencia sobre los problemas o posibles soluciones. La exposición a cosas evitadas, ¿no? Esto parece súper importante. Pensadlo, la cantidad de cosas que suceden en la terapia que tienen que ver con que el paciente se está exponiendo a cosas que solía evitar, que solía negar, ¿no? Que solía no querer enfrentarse, y gracias a la terapia pues lo tiene que hacer. Da igual, no solamente a través de técnicas formales, ¿no? El propio proceso terapéutico pues lo promueve. Y luego hay procesos de feedback y ajuste continuo del tratamiento según el progreso real, que parece una cosa como menor, pero es fundamental. La investigación también nos dice que ese feedback es imprescindible, que hay terapeutas que pueden pasarse toda la terapia aplicando técnica, sin saber muy bien qué está sucediendo, más allá de si el paciente dice ya no tengo la fobia o si la tengo, ¿no? Y que hay una serie de procesos de feedback, no solamente de ese síntoma inicial, sino también del propio proceso, de la propia alianza, ¿no? Que tienen que tenerse en cuenta y que ayudan mucho, porque además cuando un terapeuta pide feedback normalmente está más abierto a cosas como la autocrítica, y esa autocrítica también es una variable fundamental del terapeuta que correlaciona con el resultado. Hay mucha historia aquí, ¿eh? Bueno, hay variables relacionales. La alianza terapéutica, que es algo muchísimo más profundo y más complejo que el buen rapport. Ya está, establecimiento de buen rollito. No solo eso. La alianza es un acuerdo en los objetivos, en las tareas, tiene que haber un vínculo y ese vínculo también se puede trabajar, se puede identificar, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? O sea, la alianza es un vehículo. Es un vehículo en el que está sucediendo la terapia. No se puede quitar la alianza. No se puede quitar al terapeuta y por lo tanto no podemos ignorarlo tampoco, ¿no? La empatía del terapeuta es una habilidad básica, ya lo sabéis todos, porque si habéis estudiado psicología os han incordiado un montón con esto de la empatía, pero ¿qué tal está, no? Esa empatía. ¿Y en qué consiste esa empatía? ¿Y de dónde surge lo que os hace empatizar? ¿Y qué os pasa a vosotros con las cosas que le pasan a los pacientes? ¿Y qué pasa con vuestra propia historia? ¿Y qué pasa con la transferencia y la contratransferencia? ¿Y qué pasa con infinitas variables que están sucediendo ahí también, ¿no? En la propia relación? La congruencia, la autenticidad de ambas partes, del terapeuta y del paciente, que activan otras cosas, la consideración positiva e incondicional, la capacidad que tiene el terapeuta o debería tener para reparar rupturas cuando ocurren, y para eso las debe poder reconocer. Luego hay una serie de variables del paciente que también son fundamentales y que tampoco se deben ignorar. La motivación y las expectativas positivas que esté teniendo el paciente, la capacidad de mentalización y de insight, que a su vez también se promueve, ¿no? Es uno de los procesos activos en la terapia. La apertura emocional, la exposición a experimentar o expresar afecto, que va a determinar también en qué grado lo va a poder hacer. Si tiene o no apoyo social externo, que va a ser una variable también que le haga mejorar independientemente de lo que haga el terapeuta. La ausencia de patología muy severa, bueno, esto entendedme, ¿no? De un caso que esté muy inestable, una persona que esté muy en riesgo, o algo que esté dificultando mucho el cambio, ¿no? Independientemente de todo lo que haga el terapeuta. O sea, que el propio paciente también tiene sus cosas. Y de hecho,
hay una serie de variables que se llaman extraterapéuticas, que tienen que ver con que al paciente le van a pasar cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la terapia, porque la terapia sucede a lo largo del tiempo. Por lo tanto, tampoco se puede atribuir todo cambio, el 100% del cambio, a lo que está haciendo el terapeuta en la horita que ve a su paciente una vez a la semana. Es muy narcisista, muy egocéntrico pensar que todo cambio de un paciente depende de lo que hace el terapeuta, ¿no? Así que bueno, que hay muchas cosas a tener en cuenta, más allá de la técnica. El terapeuta también tiene sus propias variables y esto también ha sido muy estudiado. El efecto del terapeuta. No todos los terapeutas son igual de eficaces. Aunque hagan las mismas cosas, aunque tengan la misma orientación, se hayan formado en el mismo sitio, tengan no sé, el mismo encuadre, cuando luego se enfrentan a un paciente, unos hacen que sus pacientes mejoren sistemáticamente y otros que no. Y hay buenos terapeutas y hay malos terapeutas. Y a veces esto es tan sutil, ¿no? Porque el terapeuta cree que lo que tiene que hacer es aprender más técnicas para mejorar, ¿no? O para sentirse más eficaz. Y no va a depender de eso, va a depender de infinitas, bueno, no tan infinitas, he dicho varias veces infinitas porque me vengo arriba, pero no son infinitas, son una serie importante de variables, ¿no? Del propio terapeuta. La competencia técnica y la adherencia flexible, no rígida al modelo terapéutico también está ahí, afectando, ¿no? Que el terapeuta diga, yo soy terapeuta MDR y cuando se sienta delante de mi paciente lo único que voy a saber hacer va a ser MDR y por encima de mi paciente, ¿no? Yo digo muchas veces que la terapia no se puede hacer por encima del paciente, hay que hacerlo al paciente, ¿no? Entonces, el paciente no es un ser pasivo que recibe técnicas que tú conoces como terapeuta. Esto es una relación, es un intercambio. Hay que hacer muchas cosas teniendo en cuenta lo que le está pasando a la persona, lo que necesita y cómo se siente con esas técnicas tan estupendas y maravillosas que nosotros aprendemos, ¿no? Entonces hay que ser flexible, hay que tener repertorio, hay que poder modificarse y hay que tener cierta capacidad también creativa e improvisadora dentro de tener conocimientos, ¿no? Si tengo muchos conocimientos técnicos, voy a ser mucho más capaz, ¿no? También de flexibilizar. Pero claro, que esos conocimientos técnicos no me provoquen o no me den lo contrario, que es rigidez. Yo soy terapeuta MDR, solo hago MDR, no me saques del MDR y lo único que hago cuando tengo un paciente delante es MDR. Bueno, pues esa rigidez sabemos que no suele venirle bien al paciente nunca, nunca. O sea, la flexibilidad suele ser una variable bastante necesaria. Y en definitiva esa capacidad de responder a lo que tenemos delante, ¿no? De ajustarnos al estilo del paciente, adaptar nuestro propio estilo terapéutico, que es un constructo también con sus variables estudiables, ¿no? Y que requiere una adaptación. O sea, hay cosas de la propia relación necesarias de aprender y que están ocurriendo en las terapias y que están influyendo al paciente y que están influyendo en el cambio. Y luego los factores contextuales, estructurales, ¿no? Todo lo que estamos haciendo en la propia terapia más allá de la terapia, que es incluso lo que hacemos antes, ¿no? El encuadre, cuando vemos a la persona, cuánto tiempo, cómo le cobramos, cuánto le cobramos, dónde le vemos, las variables del entorno, del ambiente. O sea, hay muchísimas cosas. El momento vital y el grado de crisis que tenga el paciente. O sea, a veces las terapias evolucionan porque el paciente resuelve una crisis que no necesariamente se resuelve por la terapia, ¿no? O al revés, aparece una crisis vital que no estaba contemplada y que, bueno, forma parte de la vida, pero aparece y empeora, hace que la persona empeore. Y bueno, al final también tiene que haber como un grado de coherencia entre la teoría del cambio del paciente y la teoría del cambio del terapeuta. O sea, tiene que haber ahí como una conexión en qué estamos haciendo aquí. O sea, ¿esto para qué sirve? Seguro que si tenéis alguna experiencia con pacientes habréis oído a gente que viene de terapias anteriores que no sabe lo que estaban haciendo. Y esto nos puede pasar a todos. ¿Por qué? Porque a lo mejor no ha habido un buen encuadre, no ha habido una buena explicación, no ha habido coherencia, no se ha alineado las necesidades del paciente con lo que está haciendo el terapeuta, ¿no? Entonces son como factores súper importantes que van a determinar que pueda haber una terapia y que esa terapia sea pues más o menos eficaz. Pero ¿qué nos ha pasado, ¿no? En psicoterapia? Pues que, no sé vosotros, pero yo muchas de estas variables las he conocido luego trabajando yo, investigando yo y buscándome bastante la vida.
porque no estaban en ningún libro de la carrera, no estaban en muchos sitios, ¿no? E incluso cuando nos enseñan a ser terapeutas, pues se ignoran algunas de estas cosas con intención, además, ¿no? Que es lo que pone ahí. Los métodos de investigación predominantes están diseñados para minimizar e incluso ignorar la importancia de los factores del terapeuta, del paciente, las relaciones y el contexto. O sea, se consideran variables contaminantes que hay que quitar o ignorar, ¿no? Pero la evidencia nos dice lo contrario, que la eficacia de la psicoterapia podría basarse mucho más en los aspectos comunes, cosas como estas que acabo de deciros, que las diferencias entre teoría y técnica de las diferentes orientaciones o escuelas. Bueno, y luego tenemos procesos psicológicos básicos que se están poniendo en marcha durante el proceso terapéutico y que si los tuvimos que estudiar para ser psicólogos no fue porque sí, fue porque luego van a estar ahí. No podemos ignorar cosas básicas del funcionamiento del ser humano. Por eso, bueno, pues la psicoterapia, yo al menos creo que tiene sentido que se haga desde un conocimiento técnico importante de la psicología, ¿no? Sabemos mucho, los psicólogos que hemos pasado por una carrera, aunque ahora penséis que no os sirve, os sirven muchas cosas, o deberían serviros muchas cosas que habéis aprendido. Entonces, la teoría del apego no es una orientación terapéutica, es una teoría básica del desarrollo evolutivo del ser humano. El trauma, con este nombre, pues podría resultaros también como una cosa específica, pero es una variable que está sucediendo en la vida de las personas y que lo que condensa es lo que sucede cuando tenemos acontecimientos vitales estresantes y lo que está haciendo nuestra mente con esas variables, cómo está almacenando la información, cómo está luego relacionándose con el mundo cuando ha vivido ese tipo de experiencias, ¿no? Entonces, tener en cuenta estas variables pues también resulta un factor común, porque van a aparecer en cualquier terapia y cualquier terapeuta que trabaje va a tener que encontrarse y explicar los fenómenos que vienen de ahí. Que algunos son negacionistas del apego, pues estupendo por ellos, pero se van a encontrar esa motivación básica, se la van a encontrar y van a tener que hacer algo con ella. ¿Le van a poner otro nombre? Pues el que quieran, pero está, ¿no? Y si le pusimos el nombre de teoría del apego y aparece así, conceptualizada, pues es porque tiene sentido. Entonces, el apego y el trauma son datos de la realidad clínica que todos los modelos tienen que abordar, igual que la emoción o los pensamientos o la cognición, ¿no? Son fenómenos universales que todos los terapeutas van a tener que enfrentar de una manera u otra. Así que, pues al menos desde un punto de vista técnico como el que os estoy justificando, yo lo veo variables comunes, los veo factores comunes a todas las terapias. El trauma porque además nos ayuda al diagnóstico, a la formulación. La investigación nos permite decir que pues, todas las situaciones vitales estresantes, especialmente estresantes, ¿no? Como puede ser el maltrato o experiencias adversas en la infancia, pues se relacionan con un espectro muy amplio de patología, de psicopatología, de problemas en la edad adulta, físicas, pero sobre todo pues, de salud mental, ¿no? O mentales, psicológicas, como depresión, ansiedad, consumo de sustancias, autolesiones, suicidio, psicosis. O sea, si cogéis estudios que relacionen ambas variables, los encontraréis. Buscáis suicidio y trauma, autolesión y trauma, psicosis y trauma, ansiedad y trauma, adicciones y trauma, vais a encontrar. Se han hecho estudios y han encontrado, en el peor de los casos, correlación positiva, ¿no? Directa, y en algunos pues causalidad clara, porque sabéis que, bueno, metodológicamente no siempre un estudio nos dice que algo es causal, ¿no? O sea, que una cosa es causa de otra. A veces hablan de correlación, pero vamos, la correlación es clarísima y hay muchos estudios longitudinales con todo tipo de metodología científica que nos ayudan a determinar que también hay causa, ¿no? Causa-efecto. Cuanto más maltrato en la infancia, más probabilidades de tener problemas de salud mental en la edad adulta. Esta evidencia es tan rotunda que ¿qué hacemos con ella? Decidimos que solo algunas personas tienen trauma porque pueden ser diagnosticadas de estrés postraumático, o que el trauma está cruzando todos los problemas de salud mental.
Bueno, pues desde aquí nos quedamos con esta segunda forma de verlo porque tiene bastante más lógica, sentido y creo que acompaña mejor la evidencia científica. Entonces, cada vez hablamos más del trauma como un factor transdiagnóstico e inespecífico de riesgo, ¿no? Cuanto más trauma, más riesgo de sufrir luego algún problema, no solo estrés postraumático. Y el apego, por su parte, pues como os decía, es un sistema motivacional, por lo tanto también es universal, es común a todos los seres humanos y está explicando un montón de nuestras conductas. Entonces, es un sistema que nos ayuda a buscar protección en situaciones que vivimos como peligrosas y que promueve la conexión con otros seres humanos. Así que con esto que acabo de decir estoy segura de que sois capaces de explicar un montón de conductas. Si encima venís a una clase de apego, pues más, y si hacéis un máster entero en el que este es un factor explicativo, pues mucho más, ¿no? Pero quiero decir que la conducta humana está explicada por varias cosas y una muy potente es el apego, es la teoría del apego. Que no es solo el apego este de soy ansioso, soy evitativo y me encajo con un ansioso y con un evitativo y tal, no, es que eso es lo de Instagram y lo de redes sociales. La teoría que hay detrás, ¿no? Y toda la parte científica es mucho más sólida, mucho más potente y hay pues muchas cosas que nos ayudan a explicar no solo lo que hace un niño, sino también lo que luego acaba haciendo en la edad adulta. Es un factor inespecífico en este caso de protección el haber establecido una relación segura con figuras de apego, ¿no? Aumenta la sensación de seguridad y es una especie de sistema inmunológico, psicológico. Tanto el trauma como la memoria se organizan a través de experiencias que se van quedando almacenadas en la memoria, ¿no? Y por eso para mí al menos la memoria pues es otra variable, os diría que la más importante de todas. Además de la alianza terapéutica, pues la memoria. Entendiendo que la memoria es un proceso psicológico básico que se está activando continuamente durante la terapia, todo el tiempo, es imposible. Yo estoy ahora mismo activa, o sea, mi memoria está dando esta charla. El lenguaje está yendo tan rápido que yo ni me doy cuenta de las palabras que estoy eligiendo para articular la frase y que salga la idea, pero esa idea viene se está ahí rescatando de archivos que están en mi memoria de una manera u otra. Y cómo me estoy moviendo, los gestos que hago, la entonación, cómo me siento, cómo proceso las sensaciones físicas que estoy notando ahora mismo. Mi memoria está activa todo el tiempo. Y en un proceso terapéutico es increíble la cantidad de cosas que a veces ignoramos, que las llamamos de otra manera, pero que son fragmentos de memoria, ¿no? De hecho, la sintomatología de los pacientes la podemos explicar como formas de recuerdo o de memoria. Y podemos explorar, evaluar e intervenir teniendo en cuenta que todo esto está siendo mediado por procesos de memoria. Así que tener en cuenta la memoria como un factor común también tiene todo el sentido del mundo. De hecho, yo, como os he dicho al principio, pues llevo unos años centrada en la investigación con los procesos de reconsolidación. La hipótesis de la reconsolidación de la memoria lo que nos sugiere es que los recuerdos no son fijos, ¿no? Que una vez que se forman se pueden modificar, pero se deben modificar pues, a través de ciertos elementos específicos, pero que cuando pueden ser reactivados se pueden volver temporalmente inestables y pueden ser modificados. Y durante este estado de labilidad, de inestabilidad, pues se puede actualizar o alterar el recuerdo antes de que se vuelva a guardar, ¿no? Y se vuelva a reconsolidar en la memoria a largo plazo. Pero como los recuerdos no son solo cosas explícitas que recordamos, tenéis que pensar que esta reconsolidación afecta a todo y que si estamos diciendo que gran parte de los síntomas pueden venir explicados por cuestiones como el trauma, el apego y que sobre todo hay que tener en cuenta la memoria, pues a la hora de intervenir podemos también trabajar desde esta perspectiva y hacer una terapia muy enfocada también en procesos de reconsolidación. Bueno, esto quizás es una explicación rápida que os puedo dar ahora en este ratito. Tengo otros espacios en los que hablo específicamente de la terapia de reconsolidación emocional narrativa, así que si os interesa, pues estar pendientes para el próximo que hagamos y estáis invitados para que os pueda explicar un poquito más en detalle. Pero bueno, que sepáis que es una línea muy innovadora de investigación en psicoterapia
muy prometedora, poquito desarrollada y bueno, en España muy poquito desarrollada, en el mundo entero pues un poquito más, pero tampoco gran cosa, y que está, bueno, pues permitiendo hacer grandes avances en la eficacia de la psicoterapia, en el sentido ¿no? del poder hacer intervenciones como muy pertinentes, no solamente sobre traumas, sino sobre la memoria en general, ¿no? Y hacer, bueno, pues provocar un cambio como mucho más rápido, también más duradero, ¿no? de los problemas que están sostenidos por las redes de memoria. Quería simplemente coger un ejemplo, no para desarrollar detalles, sino pues a grandes rasgos, contaros un poco por qué es tan fundamental este enfoque, ¿no? Y esta forma de entender la terapia también desde el punto de vista de la memoria. Imaginad pues una paciente que acude a vuestra consulta y que la demanda tiene que ver con sentir ansiedad intensa, con tener pesadillas recurrentes porque vivió una agresión sexual hace unos años y desde entonces pues tiene estos síntomas. Durante las sesiones pues cuenta que evita muchas situaciones sociales, que tiene relaciones, o sea, que también evita las relaciones íntimas y que tiene problemas, y además tiene ataques de ansiedad repentinos. Desde un punto de vista a lo mejor más clásico, pues podríamos buscar un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático porque esta persona ha vivido una agresión, lo sabe, nos lo cuenta y tiene síntomas compatibles, ¿no? Con lo que hemos aprendido a ver bueno, pues de terapia, de diagnóstico del TEP. Podríamos hacer un trabajo enfocado en quitar esos problemas que tiene, ¿no? Nos cuenta esos problemas, podemos decir, bueno, hipótesis de origen sí que tiene que ver con haber vivido una agresión y ha sufrido estrés postraumático desde esa agresión, así que hacemos exposición a los recuerdos de alguna forma a través de alguna de las terapias que conocemos y bueno, le ayudamos a dejar de evitar esas situaciones temidas, ¿no? Bueno, pues es una forma que sabemos que es eficaz de trabajo, lo que pasa que también tiene sus limitaciones. Entre otras, sabemos que cuando trabajamos desde un enfoque de exposición, lo que estamos intentando es crear una nueva información en el cerebro, o sea, le estamos intentando crear nuevas asociaciones a esa persona. Estamos ayudando a que su mente diga, sí, bueno, una vez me agredieron y fue terrible, pero no me tienen por qué volver a agredir. Y sé que me han agredido y fue terrible, cada vez que pienso en eso me da mucho miedo, me da pánico, lo odio, huyo de ello, mi cuerpo reacciona de mil maneras distintas, pero voy a aprender que también puedo estar segura en ciertos momentos, en ciertos contextos, ¿no? Entonces la mente crea una nueva ruta que empieza a competir con la del trauma, ¿no? Y esa nueva ruta pues se tiene que fortalecer mucho, hay que entrenarla, hay que estar muy pendiente de utilizarla para poder pues dejar de tener los problemas que tengo. Pero cuando por lo que sea algo me pilla un poco más débil, es probable que vuelva a utilizar la ruta previa, que es la de la evitación a situaciones que han sido tan terriblemente, ¿no?, peligrosas para mí, porque de nuevo mi cerebro va a notar que está en peligro. Desde un enfoque más centrado en memoria, lo que intentaríamos es cambiar esa ruta original, ¿no? Crear una nueva en la que la persona tenga que esforzarse por dejar de evitar, sino una en la que de manera natural no necesite evitar porque ha dejado de pensar que puede haber peligro, ¿no? De verdad se lo cree. Esto sería más el enfoque de la reconsolidación. Pero bueno, es importante porque la memoria está aquí, ¿no? O sea, en esta descripción yo leo todo a través de lo que sé de memoria. Y leo que es una persona pues, que nos ha podido contar un recuerdo, que tiene una serie de experiencias de memoria explícita o implícita, que hay probablemente, ¿no?, está respondiendo sin saberlo a estímulos que tienen que ver con el trauma, pero claro, si tu paciente te cuenta esto, pues tienes muchas ventajas, ya te viene con la hipótesis formulada, ya sabes que hay un trauma. Pero imaginad que nos cuenta esto. Imaginad que tenéis un paciente que experimenta ansiedad intensa y pesadillas recurrentes. No sabe por qué. Desde hace unos años. No sabe por qué. No te dice más. Pero algo lo provoca desde, no sé, una época. Empecé a tenerlas y ya está.
Y durante las sesiones pues nos cuenta que tiene situaciones de evitación en contextos sociales, las relaciones íntimas y ataques de ansiedad. Pues aquí el diagnóstico cambia, ¿no? Ya no es TEP, ya no puede serlo porque no hay ningún acontecimiento claro que provoque el trauma. No hay un trauma, no lo hay, así que no hay diagnóstico posible de TEP. Es otra cosa. Es una persona con ansiedad, es una persona o con ansiedad generalizada o con trastorno de pánico, no sé, bueno, le podemos buscar aquí la etiqueta, pero desde luego ya no es un caso de trauma, ¿no? Ya no es un TEP. Pero, claro, desde una mirada de psicoterapia integradora, trauma y apego, lo es. ¿Por qué? Porque la sintomatología sabemos que sería la misma que si hubiera sufrido una agresión. No sabemos si ha sufrido una agresión, no sabemos si ha sido de corte sexual, no sabemos cuándo ha sido, no sabemos si solo ha sido una, pero sabemos que puede haber una hipótesis, ¿no? O que puede pasar, que exista esto y que no hay que ignorarlo, ¿no? Simplemente porque no nos lo cuente. Porque aquí lo que puede estar pasando es que, bueno, o sea, si lo traducimos a la luz de la memoria, recuerda en un caso y en otro no. Recuerda la agresión. Porque la agresión es el componente, la agresión que te puede contar como terapeuta es el componente explícito de la memoria. Pero sí que reacciona con ansiedad ante estímulos asociados. Hay un componente implícito de la memoria. ¿Cómo vamos a evaluar a esta persona? Bueno, pues depende mucho. Cómo preguntamos para encontrar qué tipo de información, que recordemos que la información son recuerdos, ¿no? Entonces, si cuenta la experiencia, no es lo mismo que si no la cuenta, pero no tenemos que dar por hecho que no existe o que no se dio, sino que quizás no nos la puede contar. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué no nos la cuenta? Porque no la recuerda, porque no puede hablar de eso con nosotros, porque no la codificó como un evento episódico, su cerebro no la pasó como información a largo plazo a nivel episódico, es decir, no recuerda imágenes, no recuerda hechos, porque sí los recuerda pero no están integrados dentro de su memoria autobiográfica y por lo tanto andan por ahí como si fueran otra cosa que no tiene que ver con ella, ¿no? Pueden pasar muchas cosas, hay que poder plantearse hipótesis desde el punto de vista de la memoria y por lo tanto la intervención también va a ser distinta. ¿Qué vamos a hacer? Enfocarnos más en alterar la memoria semántica, es decir, lo que sabe sobre el mundo. Vamos a hacer técnicas de psicoeducación, por ejemplo, le vamos a dar información nueva porque está distorsionada la que tiene y vamos a reestructurar, o vamos a trabajar sobre su memoria episódica, autobiográfica, es decir, esas experiencias que recuerda, y le vamos a pedir que nos las cuente para renarrarlas o para que pueda darle otro enfoque, o vamos a trabajar con la memoria implícita, que son todas esas cosas que no son verbales, no son accesibles fácilmente, no tienen contexto y que a veces llamamos síntomas. Bueno, pues desde el punto de vista de la memoria tenemos que poder traducir todo esto y desde una perspectiva como la que os he explicado que trabajamos, pues lo vamos a hacer. Y de verdad que al final resulta como mucho más cómodo trabajar así, le da sentido, ¿no? A muchas cosas que si no las tenemos como muy desconectadas. Entonces, bueno, en definitiva, la psicoterapia no la podemos considerar como una suma de técnicas, sino como un proceso fundamentalmente relacional de cambio sostenido por variables como la alianza. Los factores comunes sabemos que explican más del resultado que de las técnicas, que las técnicas específicas, perdón. O sea, los factores comunes explican más del resultado que las técnicas específicas. La alianza terapéutica es el factor común más estudiado y que además sabemos que correlaciona directamente con el resultado. Una buena alianza favorece el cambio. Es una variable necesaria y en muchos casos es una variable imprescindible, ¿no?, para el cambio. Los procesos psicológicos básicos, más allá del aprendizaje, que quizás es con el que más familiarizados estamos por la orientación predominante en nuestras universidades españolas, pues ayudan a formular y plantear intervenciones más de corte transdiagnósticas y transteóricas. O sea, pensar en apego, pensar en trauma, pensar en memoria y pensar en alianza nos ayudan a hacer intervenciones mucho más flexibles, pero sobre todo también a hacer formulaciones con más sentido independientemente de los diagnósticos y dejar de mirar a la gente como cajitas de trastornos mentales, ¿no? Y poder mirarlas como personas que han buscado soluciones a problemas de su vida, ¿no?
han tenido problemas y han tenido que buscar soluciones, y esas soluciones en el presente les están dando problemas, pues porque ya no son necesarias probablemente, ¿no? Bueno, y aquí vuelvo a la diapositiva de antes. Esta es nuestra solución y nuestra propuesta al problema que os he presentado, ¿no? Y que ya os he dicho, pues un trabajo con una psicoterapia integradora trauma y apego que nos permite hacer esa formulación transdiagnóstica, ese trabajo con la memoria, esa integración teórica y llevar un proceso terapéutico sabiendo manejar la alianza y los factores comunes. Y dentro de todo esto, pues el desarrollo último que estamos realizando es el de la metodología específica REN-Memora, que es una forma específica de trabajo dentro del campo con la memoria, ¿no? Hay más, hay otras alternativas para trabajar directamente con este enfoque, ¿no? de los problemas, ¿no? Desde la mirada de la memoria, pero la reconsolidación, pues como ya os he explicado, podría estar siendo pues, uno de los mecanismos más potentes, ¿no? A la hora de intervenir, y por lo tanto la metodología centrada en este proceso pues, puede hacer la terapia mucho más ¿no? Exitosa a corto plazo y también a largo plazo. Bueno, no he dejado mucho espacio, no sé si hay alguna preguntita. ¿Alguien tiene alguna duda? Os leo, si queréis dejar dudas ya sabéis que os estoy ahí leyendo o escuchando. Bueno, os cuento que tenemos todo esto a través de formaciones. En NB Psicología del Instituto Español de Psicoterapia Integradora pues llevamos más de 10 años con nuestro máster en psicoterapia integradora trauma y apego, que tiene este nombre lógicamente porque recoge todo esto que os estamos explicando. Y bueno, hemos ido desarrollando distintos programas formativos para aplicarlos a distintas poblaciones, edades o formas de intervenir, pero todo dentro de esta perspectiva de trabajo. Entonces tenemos pues un amplio catálogo de formaciones, todas se pueden hacer, o sea, os podéis matricular en cualquiera de las que os he puesto en la diapositiva previa, al comienzo de la presentación, pero me voy a centrar en contaros un poquito más sobre el máster en psicoterapia integradora y sobre el máster en psicoterapia de la memoria integrada y reconsolidación emocional narrativa, REN-Memora, porque son pues los dos que yo creo que tienen más sentido con lo que os he estado explicando y que a lo mejor también pues, os despiertan más interés, ¿no? Lo primero es contaros que nuestro máster lo desarrollamos en distintas modalidades, se puede hacer de manera presencial, se puede hacer online en directo y se puede hacer online en diferido. Las clases se desarrollan aquí donde estoy yo ahora, haciendo lo que estoy haciendo yo ahora, ¿no? Aquí tenemos un aula donde vienen nuestros alumnos presenciales que si ahora pues, estuviéramos dando una clase de máster, estarían pudiendo ver la clase, a la vez que los que estáis en casa podríais estar también viéndola, podríais compartir, os podríais comunicar y podríais todos intervenir pues, como si estuvierais aquí, ¿no? Las personas que participan en directo están bueno, pues, teniendo acceso a una interacción con los docentes en tiempo real, pudiendo preguntar pues, ya sea a través de chat, abriendo la cámara y hablando con nosotros y consultando, ¿no? Y de la misma manera pues, escuchando las intervenciones y las preguntas de los compañeros que quieran y deseen estar en directo y hacerlo. Lo cual pues, es bastante enriquecedor, ¿no? Que nuestras formaciones tengan esta base, nuestro máster se construye así, reiniciamos los cursos en septiembre todos los años, se vuelve a desarrollar las clases para dar la oportunidad pues, a que podáis estar tanto presencialmente como en directo. Y si esta modalidad pues, no es posible, pues también siempre tenéis la oportunidad de hacerlo en diferido, es decir, a vuestro ritmo, porque las clases que realizamos de esta manera quedan grabadas y podéis después verlas durante todo el curso que estéis matriculados.
igualmente, si las personas que vienen presenciales o que vienen online también pueden luego ver las clases, o sea, está todo dentro del mismo aula virtual. Somos, pues yo creo que una formación en ese sentido muy completa y muy flexible porque nos adaptamos bastante a las distintas necesidades de cada uno de nuestros alumnos, ¿no? Durante todo el año que estáis matriculados en el máster en psicoterapia integradora, pues tenéis acceso a las clases. Si estáis viniendo, pues las clases en directo se suelen desarrollar durante los 9 meses del curso académico, normalmente de septiembre a junio. Y luego además dentro del máster se pueden realizar prácticas que también pues de la misma manera son bastante flexibles y tenemos distintas posibilidades, pero también se desarrollan durante un periodo de 6 meses. Bueno, el temario, un poco recogiendo lo que os he explicado en la charla, pues incluye toda esta parte de la perspectiva de los factores comunes y la integración en psicoterapia, la alianza, la teoría del apego, el trauma, la disociación, la regulación emocional. Nos centramos bastante en la evaluación y la formulación porque lo consideramos también como una base muy importante. Todas nuestras formaciones de psicoterapia integradora, trauma y apego incluyen el protocolo de MDR, que es una técnica muy demandada y nosotros la explicamos dentro de un contexto de psicoterapia integradora. Le damos mucho sentido de esa manera, ¿no? No es una técnica aislada que se aprende sin saber muy bien qué hacer con ella, sino que tiene su lugar dentro de toda la organización del proceso terapéutico y del modelo de terapia. Y bueno, luego distintas técnicas e intervenciones desde la perspectiva del apego, así como recursos avanzados para trabajar defensas, impulsos o las emociones de distinta forma, y el trabajo con partes y disociación. Así como bueno, trabajo con conflictos, que sería como un enfoque un poquito menor, ¿no? Como más light que el trabajo con disociación. Y este sería el temario de nuestro experto en psicoterapia integradora, trauma y apego, y las personas que quieren desarrollar algo más amplio pues pueden hacer o el especialista o el máster, en el que se incluyen pues además contenidos relacionados con la terapia sistémica, basada en la mentalización, TFE, mindfulness y autocompasión, terapias de tercera generación, psicodrama, análisis transaccional y guión de vida, terapia narrativa, caja de arena, trabajo con el cuerpo, IFS y normalmente otros talleres complementarios o sesiones clínicas que vamos añadiendo todos los cursos. Cuando bueno, las personas interesadas en realizarlo todo, pues como os digo, pueden tener acceso al especialista o si quieren hacer prácticas y pues ya tendrían el curso de máster de 60 créditos, que sería la formación completa. Nuestras prácticas, pues para quienes quieren adquirir, como su nombre indica, práctica con este modelo de trabajo, pueden hacerlo directamente a través de nuestras supervisiones que se incluyen dentro del practicum y pueden atender pacientes de nuestra asociación, que es Amalgama Social, que forma parte del grupo también y que bueno, pues la gestionamos nosotros directamente. Y las personas interesadas para adquirir experiencia pueden participar a través del programa que tenemos en colaboración con la asociación, o bien, si ya trabajan y tienen sus propios pacientes, pues traerlos a las supervisiones y aprovechar el espacio del máster para tener una supervisión formal de sus casos, que luego además se convalidan como prácticas, ¿no? Entonces, bueno, pues es una práctica muy completa y permite tanto aprender directamente con los casos, aplicar el enfoque mientras se está trabajando y supervisar, ¿no? Y para personas que no pueden realizar esta modalidad de prácticas, pues tenemos una modalidad alternativa consistente en el visionado y un trabajo sobre sesiones clínicas de casos reales. Y también para complementar, pues os explico un poquito que tenemos un itinerario formativo solo de la psicoterapia REN-Memora o un momento, por favor, del enfoque de memoria integrada, quería decir. Ya. Que os cuento aquí, ¿no? Es el itinerario formativo de REN-Memora, que incluye 3 niveles posibles que van permitiendo pues, profundizar en este enfoque, en esta metodología, desde un nivel inicial en el que se aprende la metodología para poder trabajar directamente con pacientes, que es el primer nivel y es una certificación que se desarrolla en 3 fines de semana. Luego podemos profundizar con el nivel 2, en el que se amplía la certificación ya a una especialización de trauma complejo y disociación, y teniendo
estas dos formaciones se puede obtener la titulación de especialista de 30 créditos ECTS. Y si se desarrollan todos los niveles, pues se termina con el máster en psicoterapia de la memoria integrada, RedMemora. Y ese tercer nivel pues es un programa aplicado con un carácter práctico en el que se va profundizando pues todos los conocimientos, aplicándolo a casos reales. Del mismo modo que os he explicado las prácticas con el máster en psicoterapia integradora, pues hay un programa de prácticas similar para la certificación de RedMemora. Y en esta formación pues desarrollamos específicamente todo lo que tiene que ver con la reconsolidación. Y bueno, nada, para finalizar, poneros esto, que son algunas de los comentarios que suelen dejar nuestros alumnos. Creo que bueno, ofrecemos un enfoque de trabajo de verdad muy cuidado, llevamos muchos años desarrollándolo, tenemos bibliografía propia, o sea, hemos desarrollado investigación, hemos construido en los temarios con muchísimo cariño, los llevamos revisando 10 años. Hay una colaboración con docentes, se desarrolla de manera integrada, nunca mejor dicho. Con lo que nos gusta la integración, pues también integramos la propia formación porque la desarrollamos desde un equipo clínico que está trabajando en NB con docentes invitados que vienen a dar clases pues por especializaciones o docentes pues muy importantes en el campo del área en el que queremos que se complemente el itinerario formativo, pero el máster está desarrollado con un criterio, con un programa docente con lógica, trabajamos para la mejora año tras año y bueno, pues creo que en ese sentido es una formación de verdad con mucho cuerpo, con mucha profundidad, que no ha aparecido de la nada, que no ha aparecido pues simplemente para que la gente rellene su currículum, sino para que aprenda de verdad y bueno, pues que no tenéis más que ver la cantidad de alumnos que llevan formándose con nosotros un montón de años. El enfoque de la psicoterapia integradora trauma y apego pues surgió aquí y lo llevamos desarrollando a través del instituto pues ya mucho tiempo. Y bueno, creo que tenemos en ese sentido pues mucho que aportar. Así que nada, espero que os haya gustado la charla, espero que os haya aportado ideas nuevas o que os haya resuelto un poquito ese problema que planteábamos al principio. Y que nada, cualquier cosita que tengáis, cualquier duda con nuestra formación, con este enfoque, con nuestra manera de trabajo y os apetezca, pues aquí podéis encontrarnos en todos los enlaces y medios de contacto que aparecen en la diapositiva. Y nada, espero que a muchos de vosotros os veamos en futuras formaciones o en futuros encuentros y podamos compartir todo esto. Muchísimas gracias.